que presentará el doctor Aníbal Nieto, profesor titular de Obstetricia y Ginecología, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, Madrid, con el tema de embarazo y suplementación, yodo y otros micronutrientes. Muchas gracias, doctor Nieto, por acompañarnos en este evento magno de la Asociación Colombiana de Farmacología. Este público está expectante de escuchar sus aportes. Buenos días. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento al equipo organizador, en especial al doctor Octavio Piñeros, y, como no, a todos ustedes por la presencia a estas horas de la mañana de un día festivo. Y eso me honra. Bueno, yo quiero intentar sorprenderles en dos aspectos. El primero de ellos, ya lo ven, me presento con pajarita. Aquí le llaman corbatín, que no es habitual, ¿verdad? Y el segundo aspecto en el que quiero sorprenderles es en lo que voy a hablar yo. En el yodo y el embarazo, que a algunos les queda lejos porque el yodo parece algo histórico. Miren, lo vamos a estructurar, por un lado, para ver cuál es el problema. Por otro lado, ese problema que existe, ¿qué consecuencias tiene? Y finalmente, ¿cuáles son las soluciones a ese problema? Sin más dilación, vamos a ver ese problema del yodo en el embarazo. Miren, como todos saben, los nutrientes llegan al feto a través de la placenta, y básicamente hay dos tipos, los llamados energéticos, glúcidos, lípidos, proteínas, y los no energéticos, los llamados micronutrientes. Esto lo conocen perfectamente. Dentro de estos micronutrientes, es decir, los no energéticos, se encuentra el yodo. El yodo es esencial. Miren, sin yodo no podemos vivir. Pero el yodo tiene un problema, y es que no lo podemos retener, no lo podemos almacenar. Un poquito en tiroides, pero casi todo lo que entra sale. Es decir, a lo largo de nuestra vida necesitamos 5 gramos de yodo, 5 gramos nada más. Pero tienen que ser espaciados día tras día a lo largo de nuestra vida. ¿Y por qué es esencial? Es decir, ¿por qué no podemos vivir sin él? Porque fundamentalmente interviene en la síntesis de las famosas hormonas tiroideas, la T4 y la T3. Y estas hormonas, fíjense, son fundamentales en el desarrollo cerebral. Algo que nos puede marcar para toda la vida, dependiendo del momento donde actúan estas hormonas. Son importantes en el crecimiento, como no, y en la regulación de todo el metabolismo en general. El ciclo del yodo, básicamente al humano, al hombre, nos llega algo por el aire, pero fundamentalmente por los alimentos y el agua, o también por los alimentos suplementados, los fortificados, la sal yodada, etcétera, medicamentos. El humano, en la superficie terrestre, lo capta dependiendo de dónde viva. Pero hace unos 10.000 años, más o menos, en la última glaciación,
con el deshielo fue arrastrando todo el humus de la superficie terrestre hacia los mares y arrastró ese yodo de tal forma que en la actualidad, como ustedes saben, fundamentalmente lo encontramos en las aguas de los mares y de los océanos. Miren, si hacemos un croquis, un mapa, en cuanto a la distribución de zonas ricas en yodo o pobres de la superficie terrestre, en oscurito verán que, bueno, aquí se habla un poquito de la parte de abajo, perdón, en oscurito son las zonas deficitarias en yodo en la superficie terrestre. Fíjense que Europa, fundamentalmente en las zonas montañosas, es una zona deficitaria. No se olviden que también Colombia y toda la zona de las altas cordilleras, de las altas montañas, eso es la superficie terrestre. Y otro tema, en este mapa, miren cómo cambia. Fíjense en el amarillo y en el verde, zonas deficientes en cuanto a la nutrición yodada. Es decir, esto es por vivir en un país donde se ha actuado de una forma más o menos dirigida en cuanto a la nutrición. Uno puede vivir en países que son deficitarios en su superficie terrestre de yodo, pero por la actuación alimentaria, yodación de la sal, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, fíjense que aproximadamente un tercio de la población mundial está expuesta a padecer trastornos por la deficiencia de yodo, o riesgo de trastornos por la deficiencia de yodo. 2.200 millones de personas, de los casi 7.000 millones que somos en la actualidad. Europa es una víctima de esto. La paradoja europea, países industrializados. 140 millones, con los datos que tenemos de este siglo, de personas viven en zonas con riesgo de una deficiente nutrición de yodo. Les chocará Europa y yodo, pero si esto es histórico, es real. En cuanto a la historia, unas pinceladas para poquito airear la mente, no tanto contenido científico puro y duro, decirles que hay un dato clave. Es 1811, cuando este francés, Bernard Courtois, descubre el yodo. Antes de eso no se sabía, por tanto no se podía interrelacionar con los problemas de tiroides, etc. Si bien 2 años más tarde, Lussac y Sir Humphrey Davis son los que acuñan el término de yodo, por ese color violeta que presentaba. Miren, en la historia del yodo, Europa ha aportado mucho, sobre todo Suiza y la parte de Austria. Es una zona muy montañosa, los que lo conozcan lo saben, los Alpes, todo eso, alta montaña. Había zonas donde había bocio endémico, y antes de descubrirse lo que era el yodo, pues se apuntaban leyendas, que había unos fantasmas, los cretinos hipotiroideos, que presentaban un cuello, en fin, todo eso muy divertido para leerlo. Y había incluso la teoría de Foderier, que hasta 1800 fue la que fundó, es decir, que decía que todo se basaba en que no se ventilaban en los valles de las altas montañas, no corría mucho el viento, y por eso tenían esos bocios, y eran cretinos. Bien. Pero a lo mejor sorprende a otros. Por eso, ¿no? Es en Colombia. En la época se llamaba la Granada. Cuando Bougival, un francés, ya después de leer los escritos de Alexander Dunlop, encuentra la primera evidencia de asociación entre bocio y carencia de yodo. Fíjense, en los llanos, en la zona de Santander, lo que se llama Santander, encontró que había una población que era endémica de bocio y cerquita otra población que no lo tenía. Investigó y vio que esa población que no lo tenía utilizaba sal de una vieja salmuera. Entonces cogió muestras, lo llevó a Francia y allí lo analizó y vio que la composición todo se basaba en que era alto contenido en yodo. ¿Ven? Ya se van apuntando datos a favor de yodo y bocio. Pero no es hasta ya mediados del siglo XIX, cuando Prevost y Maffoni, es cuando por primera vez dicen, oiga, bocio endémico se debe a la deficiencia de yodo.
1846. Estados Unidos también participa en la historia. A primeros de 1900, sobre todo, hablan Marin en la parte de la zona que llaman del cinturón del bocio. Él encontraba que las piscifactorías de Pensilvania, los truchas, tenían bocio. Esa es una imagen que he obtenido por internet. Y entonces asociaba que podía ser por falta de yodo. Entonces echaba unas gotitas de Lugol y todo empezó a mejorar. Todo empezó a mejorar, a desaparecer los bocios. En 1922 es cuando el primer país que yoda la sal es Suiza, con la Oficina Federal de Salud de Berna. Ahí empieza la historia a cambiar. El primer ensayo clínico se hace en los Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos, en la zona del lago de Dacron, donde utilizan 5.000 niñas y a unas se las suplementa con yodo y a otras no. Y se vio que a las suplementadas, al seguirlas, tan solo tenían un 2% de bocio frente a las no suplementadas en esa zona endémica, que era de un 27%. Y es en 1924, es decir, 2 años después de la yodación de la sal en Europa, en Suiza, cuando en ese estado, en el de Michigan, se hace la yodación de la sal en Estados Unidos. ¿Qué pasó en Colombia? Pues he tenido la oportunidad, al venir aquí con ustedes, a esta bonita ciudad y a este bonito país, de revisármelo. Es en el 55, 1955, cuando el decreto legislativo 591 aprueba la yodación de la sal. Aquí era un problema endémico importante, sobre todo en las cordilleras, en las altas cordilleras. Era un problema serio de salud. Bueno, hasta que se llevó a cabo este Real Decreto y se cumplió, tuvieron que pasar unos años. En el 59, fundamentalmente, hay un hecho que lo describe la historia, y es la concesión de las salinas en Betania, la zona de Zipaquirá. Entonces ya se regulaban más y se podía llegar a un acuerdo entre los gobiernos y las productoras de sal. Entonces se establecían los mecanismos para poder yodar de forma la sal. Y ya en el 66, fíjense, el 85% de esta población tomaba sal yodada. Y en España, ya acabó con la historia. En España hay 2 zonas que han sido problemáticas. Las que conozcan mi país, la zona de las Urdes, que está cerca de Portugal, al norte.